Amigos, no hay absolutamente nadie en este lugar. El lugar está como un poco mantenido, pero no hay nadie. Mirá, la imagen de la Virgen la han retirado. Si miras para allá arriba, no hay nadie. Acá pareciera que nadie habita nada. Miren, todas las puertas tienen candado y todas las ventanas están tapiadas y cerradas. Miren, amigos, todas las lamparitas faltantes, o sea, las lamparitas de luz sin el foquito. Está pintadito el lugar, pero está vacío, miren, todo con candado. Cada puerta de cada casa con un candado que vaya a saber quién sacó la llave. Algunas estructuras ya se caen, son abandonadas. Miren lo que es. Este puente cómo está hecho. Uy. No, pero miren qué loco eso. Miren, toda una fábrica casi. Abandonada también. Qué locura. Qué lugar, increíble. Mira, peligroso ese puentecito. Hay cosas que de repente me hacen parecer que está habitado. Hay como un sticker ahí que dice plaza principal. Pero después, miren esto, un montículo de tierra al lado de una plaza. Escombros. Hay como una plaza, pero como deteriorada. ¿Qué es eso? Como una fábrica abandonada. Aquí hay como un recordatorio del presidente Evo Morales, pero pues esto puede tener 15 años tranquilamente. Y aquí dice Plaza José Segada. Qué loco. Miren, lo voy a mostrar. Miren, para que vean que no les miento, que es realmente una ciudad completa, no es solo un pueblito, no son unas casitas, no es un caserío, es toda una ciudad completa. Miren, ese vehículo que está ahí es el nuestro. Miren, no se ve a nadie, no hay ni una persona en ningún lado. Es una locura. Y de acá en más, amigos, créanlo o no, quizás por la plata que todavía queda en estos cerros, quizás por las almas que penan en este lugar, quizás por un desperfecto técnico, ya no volví a grabar más nada de audio en todo el video. Por increíble que les parezca, solo esto es todo lo que pude grabar de aquí en más. Dicho sea eso, cuenten con la narración de su servidor QPA para descubrir la ciudad fantasma de Bolivia. Suscríbanse al canal, dejen un comentario y pónganse cómodos para ver el lugar más increíble e inhóspito, pero también monumental y gigantesco de todo el territorio boliviano. Este lugar que llegamos casi por casualidad cuando veníamos disfrutando de un lugar muy bonito que es el Salar de Uyuni. Ahí detrás mío mis compañeros de viaje quienes conmigo se atrevieron a llegar a este lugar. Estamos visitando lo que es una ciudad en medio prácticamente de una pampa, se diría, de casi el desierto a muchos miles de metros de altura. Nos encontramos con todo esto. Miren cómo se ven las casas por dentro, todos los materiales del trabajo de la mina. Eso es lo que estamos visitando, es una ciudad que fue creada para ser habitada por mineros, totalmente funcional, con capacidad para recibir a 60.000 personas, a quienes dicen que hasta 100.000 llegaron a habitar en este lugar que posee hospitales, escuelas, parques, barrios y, por supuesto, el gran protagonista de este lugar, la mina de plata. La mina de plata que supo ser la más grande del siglo anterior. Imagínense que en este lugar, durante alguna época vivió una persona que fue presidente de Bolivia. Tuvo su casa aquí, la veíamos antes, esa casa a lo alto, donde personas famosas y grandes mandatarios del mundo llegaron a este lugar para visitarlo porque era una maravilla tecnológica, industrial, por supuesto económica. Cientos de miles de personas de toda Bolivia migraron a este lugar para buscar trabajo.
Muchas personas hicieron su vida y criaron a sus hijos en este lugar. Una ciudad completamente equipada que hoy no habitan 200 personas realmente y luce así, en total y absoluto abandono. Como pueden verlo, a cada paso que damos vemos la desazón. Todas las puertas están bloqueadas con candados, todos los sitios están abandonados y los metales poco a poco se oxidan. Para llegar a este lugar hemos tomado el tour de Uyuni de 2 días con una agencia Uyuni al Extremo que nos ha hecho el favor de traernos a este lugar. No es parte natural del tour visitar esta ciudad abandonada, pero nosotros decidimos hacerlo. Después de visitar la Laguna Turquesa, de visitar el pueblo de Motave y las aguas termales, se puede llegar a este lugar donde por una módica suma de 15 bolivianos podés visitarlo. Lo que sí, no hay una visita guiada formal, hay una persona que se puede contactar para que te dé una visita guiada, pero ese día que llegamos ni siquiera estaba. Pudimos recorrer el lugar por nuestra cuenta, lo cual fue maravilloso y realmente desconcertante. El lugar es bonito, emotivo, pero totalmente arruinado. El tamaño que tiene es monumental. Los edificios, algunos son realmente masivos y los barrios son enormes. Milagros estaba bastante contenta porque se pudo sacar unas fotos muy interesantes, aunque según ella eran un poco creepy también. Nos maravillamos que hasta donde da la vista hay casas. Realmente hay como distintos sectores y hasta podemos decir que hay barrios, aunque también hay mucho desorden y pasar por algunos lugares puede intimidar un poco. Realmente el lugar no está preparado para que cualquier persona pueda llegar. Como ven, el camino en gran medida es de piedra y de tierra. Supongo que si llueve puede ser un poco difícil acceso. Miren, ahí podemos observar realmente los distintos sectores. Uno alto, que seguramente era donde estaba la casa del presidente y las personas importantes, y uno bajo, igual con cantidad de casas hacia la ladera. Ahora vamos a descender para conocerlo. Miren la cantidad de casas que hay. Realmente es tremendo barrio. Si prestan atención hasta abajo, ahí hay como una escuela y hay una cancha de básquet y todo. De hecho había 2 canchas de básquet en todo el lugar. Increíble, estaban listas para ser usadas. Miren, realmente vas caminando y parece un pueblo de Bolivia tranquilamente. Yo diría que hasta casi una ciudad. En ese lugar encontré como varios kiosquitos, como si fueran distintos negocios, o como no sé, por ejemplo, que fuera una verdulería, una frutería y tal, como de repente se veían cosas así. En esta esquina me crucé con un vecino que amablemente me contó que muy poquitas personas vivían en el pueblo y que realmente estaban muy separadas entre sí y no se concentraban en un solo lugar, lo cual hacía incluso más solitaria la experiencia de habitarlo. Me contaba que en esta cuadra antes había bastantes negocios como panaderías y verdulerías y algún tipo de comercio, pero ahora ya no existe ninguno, ya no hay prácticamente un lugar donde abastecerse. Los vecinos deben salir, ir hasta poblados más cercanos como Uyuni o Motave o algún otro paraje que ellos conozcan. A mí el lugar realmente me dejó fascinado. Me cuesta creer cómo un lugar así con tanta infraestructura pueda quedar abandonado y no pueda ser utilizado para alguna cosa que sea provechosa. Pero bueno, realmente está ubicado en un paraje muy remoto en el cual creo que casi no hay agua potable. También, como ven, hay algunos vehículos que seguramente serán de los vecinos que habitan ahí, pero se veía muy poco movimiento. Les digo que solo me topé con una persona con la cual pude charlar muy poquito, pero de todas maneras la persona muy amable me comentó cómo era la vida en ese lugar. Me dijo, claro, que era muy tranquila y los pocos que están ahí todavía se dedican a explotar algunos pozos donde se puede extraer la plata. O sea que la gente que está ahí sigue extrayendo plata, solo que ahora de una forma tradicional, como se llama aquí a esa extracción más
manual, digámosle, sin tanta infraestructura. Sacan pequeñas cantidades de plata que les sirven a ellos para hacerse de un dinero. En esta parte que es llamativo hay un muro que parece como inca. Si lo ven por la inclinación podemos deducir que es un muro inca, o al menos está hecho con la técnica de los incas. Por ahí exagero y no es un muro inca. No sé si hay algún arqueólogo acá me dice si eso es cierto o simplemente es un poco de técnica. En este lugar también parecía haber como unos kiosquitos. Realmente todas las ventanas tapiadas, es impresionante, y todas las puertas con candado. Me pregunto si estas casas pertenecerán a alguien. ¿Habrá alguien que es dueño? Cada individuo será dueño del lugar. Miren este lugar todo enrejado. Hacia allá continúa, hay más casas hacia abajo. Realmente es enorme el lugar. Me pregunto si hay un río, debe haber, que corre por debajo, que proveerá de agua a este lugar. No sé si será bebible, porque también comentó el guía que en esta zona hay varios ríos que han sido contaminados por la minería informal. Hay mucha gente que se dedica a explotar la plata, porque en estos cerros en general hay plata y hay gente que practica la minería informal, y eso ha contaminado algunos ríos y los ha dejado, inutilizables. Miren la cantidad de casas, es impresionante. Ahí podemos ver, realmente apreciar. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Bonito el lugar también. Tenía su belleza, era tranquilo, estaba muy, muy lindo para relajarse y sacarse unas fotos. Me hubiera quedado realmente a comer un almuerzo, a tomar una merienda, porque era un lugar muy increíble. Les recomiendo, si tienen la oportunidad de visitarlo. No es tan fácil acceder, pero es cerca de Motave, cerca de Uyuni. Seguramente van a poder visitarlo si van al link que dejo abajo en la descripción con Uyuni El Extremo. Esta es la agencia que los puede llevar con toda seguridad y con toda la buena onda. Ya en la salida del lugar también había como otras casas, y también pudimos ver algunos camiones y algunos vehículos. Pero miren lo que es la salida, es impresionante. Por ahí pasan tranquilamente 2 o 3 camiones. Todavía quedaban materiales, no sé de qué tipo, no sé qué tipo de cosas se podrían construir con esos cilindros, pero miren la cantidad de materiales abandonados. Es una cosa impresionante realmente ver como reliquias de un pasado no tan lejano, porque aquí la actividad fue hace como unos 150, 100 años más o menos, y muchas cosas se mantienen. Es impresionante ver tantas casas y tantos lugares abandonados. Miren, aquí también toda una serie de casas que estaban bastante bien mantenidas, aunque cerradas. Estas estaban realmente mejor que las otras. Miren, si vamos en detalle, incluso hay alguna ahí que tiene una planta y todo. O sea, me sorprende que tenga una planta viva, así que supongo que hay algún tipo de actividad en esa casa al menos. No sé si en las otras será lo mismo también. Pero ahora sí les voy a decir dónde estamos. Este lugar lleva el nombre de Pulcayo. Es un asentamiento minero de las tierras altas de Bolivia, al suroeste del país. Está ubicado en el municipio de Uyuni de la provincia de Quijarro, en el departamento de Potosí. Hace casi 200 años, cuando se descubrieron los ricos yacimientos de plata en Pulcayo, este pequeño poblado se convirtió en uno de los centros mineros más importantes de Sudamérica. La riqueza que brotó de sus entrañas atrajo inversores, trabajadores y aventureros de todas partes del mundo. Incluso cuenta la leyenda que acá se encuentra el tren que Butch Cassidy y Sundance Kid robaron alguna vez cuando era el lejano oeste. La compañía minera Huanchaca se convirtió en el gran poder dominante de esta región. Bajo su liderazgo, Pulcayo alcanzó el esplendor. Se introdujeron tecnologías revolucionarias para la época, como el ferrocarril que conectaba Pulacayo con el puerto de Antofagasta en Chile, permitiendo la exportación masiva de plata. Pulacayo fue el primer lugar de Bolivia donde se instaló un sistema de trenes, el famoso Locomotorán número 1, traído desde Estados Unidos. Aún está en exhibición y es un verdadero emblema histórico. No sé cuál era porque no tuve la guía, pero probablemente este. En su época dorada, Pulacayo no solo era un centro minero, sino también una ciudad moderna. Contaba con escuelas, hospitales y hasta un sistema eléctrico, algo muy avanzado para ese tiempo. Las riquezas de Pulacayo no solo enriquecieron a Bolivia, sino también financiaron obras y proyectos de gran magnitud en el país. Sin embargo, la vida en la mina era dura. Los trabajadores se enfrentaban largas jornadas, condiciones peligrosas y un sistema de trabajo que beneficiaba principalmente a las grandes compañías. Las luchas sociales comenzaron a gestarse aquí, dejando una huella indeleble en la historia laboral del país. La Revolución Nacional de 1952 en Bolivia tuvo en Pulacayo uno de sus momentos clave. La tesis de Pulacayo. Yo realmente no quiero utilizar sobre el tema porque no lo entendí, pero alguien que lo explique en los comentarios qué significa y qué es, por qué es importante.
A mediados del siglo XX los yacimientos de Pulacayo comenzaron a agotarse, la producción de plata cayó, el asentamiento comenzó a vaciarse. Para los años 70 Pulacayo ya era una ciudad fantasma, con vestigios de grandezas pasadas en sus edificios abandonados y sus calles desiertas. Para 2012 en el censo oficial había 816 personas, hoy no deben ser más de 100. De igual manera, hoy es un testimonio silencioso de su propio pasado. Aunque el brillo de la plata se apagó, el pueblo sigue siendo un destino turístico que atrae a curiosos y amantes de la historia. Su declaración como Patrimonio Cultural e Industrial de la Humanidad por la UNESCO en 2001 aseguró su preservación. Pulacayo también fue escenario de leyendas locales. Se dice que los mineros creían en el tío, una figura sobrenatural a quien daban ofrendas para asegurar su protección y buena suerte. El nombre de Pulacayo proviene del quechua, que significa el lugar donde se observa el agua. ¿Será que confundieron la plata con el agua? No sé. A pesar de su abandono, Pulacayo sigue siendo un lugar lleno de vida gracias a la riqueza cultural y las historias que sus piedras susurran. Los youtubers también. Si te gustó el video, no olvides dar like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima aventura de QPA. Si querés ser un miembro o un suscriptor, ahí abajo podés apoyarme a aparecer en esta lista de gente maravillosa, hermosa, divina. Gracias. Suscriptores, necesito alguno más. El que quiera, pueda, colabora, estaría buenísimo.